bienvenidos a esta 12ª clase ya del curso. Hoy día, como ya les había adelantado antes del receso, vamos a hacer una clase de ejemplos, de resumen, con todo lo que hemos trabajado hasta este momento, que es principalmente aceleración constante. ¿Sí? Ya hicimos una clase de resúmenes, de ejemplos que resumían el movimiento a velocidad constante, y hoy día vamos a resumir qué es esto de la aceleración constante, centrándonos principalmente en el movimiento de caída libre, que es el que diría yo que es un poco más complejo de entender. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy día vamos a partir haciendo un quiz de repaso. Obviamente es sin nota, es solamente para jugar un poco y ver cómo van, que vayan refrescando la memoria, y luego vamos a ver ejemplos resumen, como ya les adelantaba, de terminar el que teníamos pendiente y hacer uno más para aclarar todos los conceptos que podrían haber quedado un poco confusos en estos últimos tiempos, y bueno, para que también se vayan acordando de nuevo, incorporando después de esta semana de receso. Entonces, para empezar con este quiz, me gustaría pedirles si es que pueden ingresar a www.menti.com con el código 73787039 para que podamos contestar unas preguntas de manera un poco más interactiva que tienen que ver con el curso y también tienen que ver con los contenidos en sí. Así que me cambio de pestaña para que vayamos ya empezando a contestar. El código, les recuerdo, sigue apareciendo en la parte de arriba, ¿sí? Además les puedo mandar el link aquí por el chat, por si se les hace más fácil para entrar. Entonces, primero me gustaría que empezáramos a refrescar la memoria y que me puedan decir en sus palabras qué es lo que hemos aprendido en el curso hasta ahora. ¿Sí? Desde que empezamos, ¿sí? Todas las cosas que ustedes se acuerden que hemos aprendido, cuáles son las que más los han marcado, no sé, las que ustedes realmente han aprendido, quizás hay cosas que ya las sabían desde el colegio. Entonces, cuéntenme un poco ahí cómo ha sido esta experiencia hasta el momento en el curso. Los espero para que se vayan conectando y para que me contesten las preguntas. Para los que venían entrando, estamos contestando este Menti. El código sale en la partecita de arriba para que puedan ingresar también. Ya, me llega la primera respuesta, bien concisa. Movimientos, me dice. Eso es lo que hemos aprendido, movimientos. ¿Sí? Es una buena palabra para resumirlo todo, porque la verdad es que la unidad que hemos estado estudiando es cinemática, ¿sí? Que tiene que ver con el movimiento. Después me dicen, la física del colegio no es la misma que la de la universidad. Sí, bueno, la verdad es que no es exactamente la misma. Y depende igual si es que ustedes tomaron un electivo de física o si es que no, porque los contenidos también varían en ese sentido. Aprendimos también que si no existiera la resistencia al aire, la caída libre de un elefante y unas plumas caerían al mismo tiempo. Ya, alguien quedó impactado ahí con la no dependencia de la masa en una caída libre, cuando no tenemos aire, obviamente. Magnitudes escalares y vectoriales, sí, también aprendimos eso. Analizar el movimiento de un objeto, observar mejor los gráficos, ver cómo todos los ramos se mezclan, ¿sí? Entonces, a ver, vayan contestando, llevo 7 nomás. Magnitudes, movimientos, aceleración, caída libre y ecuaciones. Ok. Vayan atreviéndose a ver qué es todo lo que hemos aprendido. La idea es que vayan refrescando la memoria de todo lo que hemos visto. Tampoco necesito que me hagan un temario, quiero que me lo digan con sus palabras, no es necesario que me vayan anotando todos los títulos que tienen en el cuaderno. ¿Sí? Magnitudes escalares y vectoriales, vectores, magnitudes físicas, rapidez, velocidad, aceleración, sistemas de referencia. Ya, todo eso, perfecto, y de hecho si lo complementamos con la primera respuesta que teníamos antes, vectores, magnitud física, rapidez, velocidad, aceleración, sistemas de referencia, todo eso lo aplicamos al movimiento de distintos objetos para poder analizarlo más en detalle y así plantear las ecuaciones que también nos plantean en esta respuesta cafecita. ¿Sí? Entonces, para que vayamos a interpretar gráficos también, ¿sí? Ver qué es lo que representa cada uno de los gráficos de movimiento. Entonces, para que vayamos siguiendo y para que los demás también se vayan incorporando, les pregunto,
¿cuáles son los contenidos con los que han tenido mayor dificultad hasta el momento? Bajo su perspectiva, y sobre las cosas que ustedes ya habían visto, las cosas que no. ¿Cuáles son, dirían ustedes, los contenidos con los que han tenido más dificultades hasta este momento? Cuéntenme. Vayan participando, chicos, los que vienen llegando. El código está arribita, pueden ingresar a menti.com y el código 73787039 para que puedan también responder a las preguntas, porque por ahora estamos calentando, pero les tengo unas preguntas de contenido también para ver si es que se acuerdan, ¿sí? Ya, la primera respuesta que nos llega es velocidad, aceleración. ¿Ya? Hay dos personas con velocidad. Dicen que lo que más les ha costado es esto de la velocidad. Caída libre, posición en el tiempo, aceleración. Caída libre es lo que vamos a reforzar hoy día, ¿sí? Lo hemos visto durante solo una clase, así que me imagino que tienen dudas con eso. Sí, sí, que hoy día vamos a seguir practicando este tema. Rapidez, todo lo que entra en me imagino que en la prueba, debe ser la segunda palabra que quedó solita ahí. Les quería preguntar, a ver si en el chat me pueden contar, ¿qué es lo que les ha costado de velocidad, esto de que sea la derivada? ¿O por qué esta es la parte que más les ha costado, los que respondieron velocidad? Como estuve en electivo, con los contenidos. No tengo problemas por como estuve en el electivo. Ya, qué bueno. Sí, hay gente, aquí hay de todo, ¿sí? Y por eso el curso en verdad lo hacemos pensando en que nadie ha visto física, porque de esa manera igual podemos ir rellenando los vacíos que puedan haberles quedado, incluso si es que tomaron un curso de física antes, uno no siempre tiene todos los detallitos contestados, ¿sí? Entonces por eso es que lo hacemos desde el principio. Aquí en el chat me dicen, me cuesta como llegar a las ecuaciones, me enredo. Confirmo, dice la Constanza. ¿Sí? Entonces, ya entiendo, hay problemas con las ecuaciones. Entonces, vamos a ir viendo cómo es que se puede aplicar todo esto, pero la verdad, chiquillos, es que esto es pura práctica de aquí en adelante. O sea, una vez que ya entendieron de dónde salen las ecuaciones, entienden qué es lo que significa un movimiento a velocidad constante o aceleración constante, de ahí ya es solamente empezar a practicar para que vayan soltando la mano con las ecuaciones, ¿sí? Y cómo ocuparlas. Entonces, en ese sentido, los invito a utilizar el material de apoyo que tienen de parte del curso, la guía, las ayudantías, las cápsulas. Y de hecho, respecto a eso mismo, les tenía otra pregunta. Respecto a las guías, ¿qué tanto creen que han aportado las guías a su aprendizaje dentro del curso? Muchísimo, algo, prácticamente nada. ¿Han mirado las guías o solamente las han hecho por la obligación de las entregas? ¿Creen que de verdad les aportan en algo o no? Cuéntenos un poco. Tengo 6 respuestas, pero 23 participantes, así que vayan participando, chicos, los que llegaron al último, por favor, para que podamos practicar. Ya, al menos no llevo ninguna que diga prácticamente nada, por lo menos. Pero está ahí entre muchísimo y algo. 13 personas me han respondido. ¿Dónde están los demás? A ver, ¿se quedaron dormidos? Abran el Menti y contéstenme las respuestas, porque ahora voy a empezar con las de materia y ahí sí que les conviene estar despiertos para que vayan refrescando los contenidos. 8 y 7, ya. Ok, 15 personas entonces, al menos algo les ha servido. Sí, hay 8 personas, 8 y 8 ahora que igual les ha servido muchísimo. Y respecto a esto mismo, ¿qué tanto creen que les han aportado las cápsulas al aprendizaje del curso? Las cápsulas que les hemos subido, yo se las dejo en la sección de enlaces, las prepara el profesor Jaime Romero, que es de la sección B, y me gustaría saber también cómo les ha resultado esto, si sienten que ha aportado en su aprendizaje o no, si las han visto. ¿Las han visto o no? Confiésenme en el chat.
algo, me dice una persona, y 8 personas dicen que muchísimo. Ahí Marcos me levanta la manito, ya, Marcos sí las ha visto. La Jesús no las ha visto, no, pues Jesús, ¿cómo es la cosa? Bueno, pero ahora que se viene los controles y las pruebas, me imagino que las van a empezar a ver porque les conviene, ¿sí? Ahí hay mucha información que les va a servir también para aclarar dudas y para practicar un poquito más. Entonces, siguiendo con las preguntas y ya entrando en cosas de contenido, a ver si es que despiertan y se acuerdan de lo que hemos estado trabajando, les puse aquí un set de gráficos y les pido que relacionen cada gráfica de velocidad de la parte superior, las 3 de arribita son gráficas de velocidad, con las gráficas de aceleración de la parte inferior. Todas las de abajo son gráficas de aceleración y la idea es que puedan asociar mejor cuál va con cuál, de manera que el movimiento sea descrito de la mejor manera. Así que a ver, cuéntenme qué creen ustedes. Voy a ocultar los resultados para que la piensen de verdad y ahí me cuentan. Llevo 4 respuestas. Piénsenla bien, los que todavía no se unen al Menti, háganlo por favor, les va a servir para practicar, para ponerse a prueba. Acuérdense que esto es anónimo, así que da lo mismo, si no le achuntan, nadie va a saber que usted se equivocó. Atrévase nomás, que le va a servir para mejorar su aprendizaje, ver si están aprendiendo o si no están aprendiendo, ponerse a prueba ahora, no solo lo que ustedes creen que saben, sino que ahora una pequeña evaluación de su aprendizaje, sin nota, pero para practicar. Tengo 13 respuestas. Me quedan faltando todavía 10 personas que no me responden. Despierten, chiquillos. No me importa si están acostados, pero al menos abran una nueva pestaña, ingresen al Menti y me contestan las preguntas. O se meten desde el celular, no sé, pero aprovechen de practicar. Voy a mirar cómo van las respuestas hasta el momento. Va parejito. ¿Ya? Entonces, revisemos. ¿Sí? Teníamos 3 opciones, gráficos de distintas maneras, gráficos de velocidad, gráficos de aceleración, y todos responden la alternativa B. Veamos cuál era. Efectivamente, la alternativa correcta es la B. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Sabemos que la aceleración es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de velocidad en el tiempo. Entonces, en el primer caso, teníamos una recta, por lo tanto, la pendiente de esta recta de todos los puntos, la pendiente de la recta tangente a todos los puntos, es constante, siempre tengo la misma pendiente, y por lo tanto, el gráfico que se asociaba al primero es el de la letra E, donde la aceleración es constante. La pendiente de las rectas tangentes es siempre el mismo valor. Después, para el gráfico de la letra B, tengo una parábola, una mitad de parábola, y entonces la pendiente de la recta tangente a todos los puntos en esta gráfica va aumentando. Primero es un poquito más horizontal y cada vez se va empinando un poco más. Entonces, en este caso, la gráfica que mejor se asociaba era la de la letra D, en donde vemos que la aceleración va aumentando a medida que pasa el tiempo. Y finalmente, en la gráfica C tenemos primero un aumento de la velocidad y luego velocidad constante. Entonces eso es lo que se asocia con el gráfico de la letra F, en donde tengo la velocidad constante, perdón, la velocidad que aumenta constantemente hace que yo tenga una aceleración constante distinta de cero, y una vez que llego a velocidad constante, entonces la aceleración es cero, y me queda esta gráfica del estilo escalonada. Entonces, a ver, sigamos practicando. Las siguientes ecuaciones de cinemática, las que se muestran en la imagen, pueden usarse cuando. Y hay 3 opciones, pero la verdad es que pueden seleccionar más de una opción. Entonces, les pregunto, ¿en qué casos puedo utilizar estas ecuaciones? Piénsenla bien. ¿Cuándo me sirven? ¿Cuándo puedo utilizarlas? También para que se lo cuestionen
considerando que habían dudas con cómo usar las ecuaciones, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no. Así que ahí quiero ver la respuesta de la Jesús, ahí de cuánto puedo ocupar estas ecuaciones. Las opciones son cuando la aceleración es constante, cuando la aceleración varía y cuando la aceleración es cero. Ya, tengo 15 respuestas, voy a mirar. Uy, ya, aquí tenemos variaciones, ¿eh? Hay más diversidad en las respuestas. Tenemos que se puede utilizar cuando la aceleración es constante, que también se puede utilizar cuando la aceleración varía o cuando la aceleración es cero. Tenemos entonces una variedad de respuestas. 15, aceleración constante es la que va ganando, igual tenemos 5 para cuando la aceleración es cero, y 8 cuando la aceleración varía. Qué bueno que aquí participó más gente, tengo 20 personas, porque esta es una pregunta ya bastante más interesante, ¿sí? La verdad es que cuando nosotros escribimos estas ecuaciones, lo hicimos de varias maneras, ¿sí? Lo hicimos primero a partir de la gráfica, y integramos y derivamos cosas, fue un poquito traumático, lo sé, pero espero que al menos lo hayan entendido, yo no espero que eso lo hagan ustedes por sí solos, la demostración de las ecuaciones, pero al menos que hayan entendido cómo se llega a este momento. Y también hicimos la deducción desde el cálculo, desde cómo es que se obtenían estas ecuaciones. Y cuando hicimos la deducción del cálculo, yo creo que es más claro aún que el supuesto que nosotros, desde el cual partimos para poder hacer estas ecuaciones, es que la aceleración era constante. ¿Sí? Entonces, nosotros partíamos de la idea de que la aceleración es constante, y como la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, la integrábamos, y ahí entonces llegábamos a esta ecuación integrando 2 veces y haciendo harto show. Entonces, sí o sí, esta ecuación y estas dos ecuaciones son válidas cuando la aceleración es constante. Pero además, esta ecuación es válida si es que la aceleración es cero, porque vimos que si la aceleración es cero, entonces se me eliminan los dos últimos términos en cada una de las ecuaciones, y entonces llego a las ecuaciones que habíamos trabajado antes para velocidad constante. Entonces, la verdad es que estas ecuaciones también funcionan si es que la aceleración es cero. Pero para cuando no funcionan, sí o sí, es cuando la aceleración varía, porque eso nos cambia el supuesto inicial. El supuesto inicial era la aceleración es constante. Por lo tanto, si la aceleración varía, estas ecuaciones ya no son válidas para describir ese movimiento. Ejemplos de cuando la aceleración varía. Cuando yo tengo un movimiento ondulatorio, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo un péndulo que está haciendo su movimiento de péndulo. No sé, cuando tengo un bloque adosado a un resorte y empieza a saltar, ya sea para arriba o para abajo o horizontalmente. Pero cuando tengo un movimiento periódico, un movimiento armónico simple, que es uno de los que se va a estudiar más adelante si es que ustedes siguen en cursos de física, entonces ese tipo de movimiento, por ejemplo, tiene aceleración variable, y estas ecuaciones no son válidas para estudiar ese movimiento. Entonces aquí, para que todos estemos claros, las únicas respuestas que eran correctas es que estas ecuaciones son válidas cuando la aceleración es constante y también cuando la aceleración es cero. Veamos los demás. Pensando ahora en caída libre, ¿sí? ¿Qué ocurre con la rapidez de una bola después de que se lanza hacia arriba en el aire? ¿Qué le ocurre a la rapidez? Piénsenla bien. Tenemos hartas opciones, que la rapidez aumenta, que la rapidez disminuye, que aumenta y luego disminuye, que disminuye y luego aumenta, o que permanece igual. ¿Qué es lo que ocurre con la rapidez de una bola que es lanzada hacia arriba en el aire? Profe, ¿puedo cambiar la respuesta? Apreté sin querer. Creo que Ya sí, no. creo que te deja cambiarlo. No, no estoy segura. Tengo 13 respuestas. ¿Dónde están los demás? Atrévanse, atrévanse.
¿Qué es lo que sucede con la rapidez de una bola cuando se lanza hacia arriba? Voy a ver cómo van las respuestas. Ya, tenemos variación también. Tenemos 4 que dicen aumenta y luego disminuye, 12 que me dicen disminuye y luego aumenta, y una persona que dice permanece igual. No sé si... ¿quién fue la que me habló recién que no había podido cambiar la respuesta? ¿La pudiste cambiar o no? No, profe, no la pude cambiar. Ah, ya. ¿Y eres el permanece igual o uno de los 4 de aumenta y luego disminuye? Uno de los 4. Ah, ya. Ok. Entonces, pensando en las respuestas que ustedes tienen, la verdad es que lo que tenemos que acordarnos es qué es lo que pasa cuando yo lanzo algo hacia arriba. Cuando yo lo lanzo hacia arriba, por eso esa era la parte más importante, cuando es lanzado hacia arriba, la única aceleración que experimenta el objeto es la aceleración de gravedad, que apunta siempre hacia abajo. Entonces, mientras yo voy hacia arriba, tengo una velocidad apuntando hacia arriba, una aceleración apuntando hacia abajo, y cuando estudiamos el concepto de aceleración, concluimos que cuando pasa eso, velocidad con aceleración en direcciones opuestas, entonces lo que sucede es que hay una disminución en la rapidez. Y después, cuando la bola llega hasta su punto más alto y empieza a caer, entonces su rapidez ahora viene hacia abajo, porque acordémonos que la velocidad tiene la misma dirección que el desplazamiento, entonces en este caso va a apuntar hacia abajo y con la aceleración hacia abajo también, entonces va a empezar a acelerar o bien a aumentar su rapidez. Entonces la verdad es que aquí la respuesta correcta sería que si una bola es lanzada hacia arriba, lo primero que va a pasar es que su rapidez va a disminuir a medida que sube, hasta llegar al punto más alto, en donde la rapidez por un instante es 0, y luego empieza de nuevo a acelerar o a aumentar su rapidez. ¿Sí? No puede permanecer constante porque entonces lo que nosotros veríamos es que la bola va subiendo, subiendo, y sube y nunca vuelve, pues porque si tiene velocidad constante entonces siempre va a mantener la misma dirección. Y aumenta y luego disminuye, sería como que primero se nos va más rápido y luego empezar a frenar, pero la verdad es que eso no es coherente con lo que uno observa en la realidad. Ahora, cambiándoles un poco la pregunta, ¿qué ocurre con la aceleración de una bola después de que se lanza hacia arriba en el aire? Los leo. Recién hablábamos de qué pasaba con la rapidez, ahora les pregunto qué es lo que pasa con la aceleración. Atrévanse, participen. Nadie los va a linchar si es que se equivoquen, porque ni siquiera vamos a saber quiénes son, así que no hay problema. Me preguntan en el chat, profe, pero si preguntaran por la velocidad en la pregunta anterior, ¿sería la misma respuesta? La verdad es que preguntar por la velocidad habría que ver dos cosas. Nos podrían preguntar por el módulo de la velocidad, pero también nos podrían preguntar por la dirección. Entonces, la verdad es que la respuesta correcta en ese caso, si es que nos preguntan por la velocidad, sería que su módulo disminuye y luego aumenta, y su dirección también cambia de dirección. Primero va hacia arriba y luego va hacia abajo. Entonces, habría que complementar un poco más la respuesta porque la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Sí? Entonces, 15 respuestas. Veamos cómo van. Ah, ya. Se nos distribuyeron bien las respuestas acá. Entonces, tengo una respuesta por aumenta, una respuesta por aumenta y luego disminuye, 4 respuestas por disminuye y luego aumenta, y 11 por permanece igual. Ojo que lo que se preguntaba en esta pregunta era qué pasa con la aceleración, ¿sí? Entonces, ¿les muestro la respuesta correcta? La respuesta correcta es que permanece igual. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que el movimiento de caída libre es un movimiento a aceleración constante, lo cual es equivalente a decir que la aceleración permanece igual. ¿Igual a qué? Igual a la aceleración de gravedad, que tiene un módulo de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la gracia de haber hecho estas dos preguntas, porque
Si bien la velocidad o la rapidez cambian durante el movimiento, primero va disminuyendo, luego aumenta, si es que esto es un lanzamiento hacia arriba, la aceleración a lo largo de todo el trayecto permanece igual, no sufre ningún tipo de variación, no aumenta ni disminuye, siempre tiene el mismo valor, que es 9,8 metros por segundo cuadrado y en una dirección de hacia abajo, sin importar si la pelota se estaba moviendo para arriba o para abajo, porque el efecto que tiene es diferente. Cuando la pelota va subiendo, entonces la aceleración hacia abajo hace que disminuya su rapidez, y cuando va cayendo de vuelta, entonces la aceleración hacia abajo hace que aumente su rapidez. Pero la aceleración a lo largo de todo el trayecto fue siempre la misma. Esta era una pregunta bien interesante para aclarar conceptos de caída libre, ¿sí? Que es lo último que estuvimos viendo. Entonces, con eso termino la presentación y me devuelvo a el PPT entonces para que podamos ver cómo seguir con esto, ahora que ya nos acordamos un poco más de los conceptos. ¡Ay! ¿Qué pasó? No. Ahí sí volvió. Entonces, la clase anterior nos había quedado pendiente este ejemplo, que era el ejemplo número 14. Entonces, en este ejemplo, lo que decía es, a una piedra que se lanza desde lo alto de un edificio, se le da una velocidad inicial de 20,0 metros por segundo directo hacia arriba. El edificio tiene 50,0 metros de alto y nos pedían determinar varias cosas. Primero, el tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima, después, la altura máxima, ¿cuál es? Y además nos pedían determinar la velocidad de la piedra cuando regresa a la altura desde la que se lanzó, y la velocidad y posición de la piedra a los 5 segundos. ¿Sí? Entonces, para poder hacer esto, ¡ay, que ando tonta! Vamos a cambiarnos entonces a la pizarra. Entonces, si es que queremos ver cómo abordar este ejercicio, nosotros ya lo habíamos empezado a hacer en la clase pasada. Entonces, les hice yo una lista de pasos a seguir cuando quiero resolver un problema, y de esta lista ya habíamos completado 3 de los 8 pasos. Uno era hacer un diagrama de la situación, que acá lo tenemos, ¿sí? Teníamos una piedra que se lanzaba hacia arriba desde la parte más alta del edificio, entonces acá está la piedra, y se lanzaba hacia arriba con una rapidez inicial de 20,0 metros por segundo, una velocidad de 20,0 metros por segundo hacia arriba. Si es que le pongo la dirección, entonces hablo de velocidad. El edificio además tenía una altura de 50 metros que lo reportamos entonces como H. Y después de eso establecimos nuestro sistema de referencia, que no me acuerdo quién fue que lo dijo, después no estaba muy convencida, pero lo pusimos en la parte de abajo del edificio. Uno es libre de ponerlo donde uno quiera, así que la verdad es que si lo ponemos ahí no hay ningún problema. Y además poníamos que la aceleración de gravedad es hacia abajo para que estuviéramos todos conscientes de lo que estábamos haciendo. Y entonces escribimos las ecuaciones de movimiento para la piedra. Primero teníamos la ecuación de posición, que ahora ya la escribimos de manera vectorial, que es la manera más general de hacer esto, y entonces la posición de la piedra, vectorialmente, está dada por lo que pasa en X más lo que pasa en Y. Pero en este caso, como se trata de un lanzamiento vertical, entonces no tenemos movimiento en X, y por eso es que esta componente del vector posición se nos elimina. Y por lo tanto, entonces solamente nos queda la parte vertical, que la puedo escribir no vectorialmente, sino que de manera, o sea, sí es vectorialmente, pero sin los vectores unitarios. ¿Por qué digo que sí es vectorialmente? Porque aquí estoy poniendo la dirección. Dije que la dirección de la aceleración era negativa respecto al sistema de referencia porque apunta hacia abajo. Entonces quedamos en que la posición estaba dada por h, que es la posición inicial, más v0 por el tiempo, que es la velocidad inicial, menos un medio de gt cuadrado, que es la aceleración hacia abajo, el término con la aceleración, y eso lo podíamos escribir como un medio por menos g por el tiempo al cuadrado, o bien menos un medio por gt cuadrado. Cualquiera de las dos maneras es válida. Veamos entonces ahora qué pasa con la velocidad. Entonces, además, podíamos escribir el vector velocidad en el tiempo.
Y el vector velocidad en el tiempo, o sea, cualquier velocidad, se va a escribir siempre como lo que pasa en x tongo, más lo que pasa en y tongo. Y aquí entonces es donde de nuevo, como sabemos que esto es un lanzamiento vertical, entonces esta componente va a ser 0 porque solamente me estoy moviendo a lo largo del eje Y. Y por lo tanto, entonces voy a poder estudiar solo lo que sucede en el eje Y. Y entonces puedo escribir la ecuación PI de t por separado, y como yo sé que esto se trata de un movimiento de aceleración constante, entonces esto debería tener la forma de velocidad inicial más aceleración por el tiempo. En este caso, la velocidad inicial es v0 y la aceleración que experimento es menos g, menos porque voy hacia abajo, y de acuerdo al sistema de referencia que pusimos inicialmente, hacia abajo significa negativo. Entonces, en ese caso me queda menos g por el tiempo. Esa sería entonces mi ecuación de velocidad. Tengo la ecuación de posición, que le voy a llamar 1, y la ecuación de velocidad, que le voy a llamar 2. ¿Qué nos pedían en el ejercicio? Primero nos pedían determinar el tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima. Entonces, tiempo hasta altura máxima. Eso es lo siguiente que tenemos que hacer. Entonces, si nos devolvemos a los pasos a seguir, teníamos el diagrama, el sistema de referencia, las ecuaciones de movimiento, toda esa parte la tenemos lista, y lo que viene ahora sería encontrar condiciones especiales, ¿sí? O sea, traducir el enunciado a poder escribir condiciones para las ecuaciones. Entonces, ¿qué sabemos que pasa en la altura máxima? El módulo de la velocidad es 0. El módulo de la velocidad es 0, ¿sí? Entonces, como sabemos eso, y sabemos además la ecuación que me dice cómo es la velocidad en cualquier instante de tiempo, entonces lo que yo sé es que existe algún instante de tiempo en el cual la velocidad es 0. Entonces, sea t máximo el tiempo que ando buscando, ¿sí? T sub máximo, para definir que ese va a ser el tiempo en el que se obtiene la altura máxima. Sea t máximo el instante en el que se llega a la altura máxima. Sabemos entonces que en este instante, si yo evalúo la ecuación de velocidad, en este instante, en el tiempo t máximo, entonces esto va a ser igual, bueno, al v0 menos g por el tiempo, en este caso no es un tiempo cualquiera, es el tiempo máximo, pero además yo sé que va a ser 0. ¿Y por qué sé que va a ser 0? Porque es la altura máxima. ¿Sí? Y yo sé que en la altura máxima, la velocidad que lleva el objeto es 0. ¿Sí? Entonces, con esto ya encontramos la condición que había que imponer en la ecuación. Nosotros sabemos que la velocidad en el punto más alto es 0, y por lo tanto eso lo puedo escribir en mi ecuación para poder despejar algunas cosas. Entonces, tengo la ecuación v0 menos g por t máximo igual a 0, resolvámoslas, me queda v0 menos g por t máximo igual a 0, y lo que ando buscando es t máximo, entonces t máximo sería igual a v0 partido en g. Ese sería entonces el tiempo que tardo en alcanzar la altura máxima. Reemplazando los valores que conocemos, entonces tengo que la velocidad inicial, me decían, era 20,0 metros por segundo, y la aceleración es la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si hago este cálculo en la calculadora, me queda 20 dividido en 9,8, o sea, 2,04 segundos. Eso es lo que me demoraría entonces en llegar a la altura máxima. 2,04 segundos. Eso era lo que nos pedían en la parte A. Determine el tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima. Y lo encontramos de una manera muy sencilla, solamente sabiendo, acordándonos que en la altura máxima
la velocidad es 0. Y por lo tanto puedo reemplazar eso en la ecuación, escribir que la velocidad en el instante en el que se alcanza la altura máxima es igual a 0. Y con eso entonces puedo despejar inmediatamente cuánto es el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Ahora, lo que se nos pedía en la parte B es encontrar la altura máxima. ¿Cómo puedo hacer eso? Encontrar la posición a los 2,04 segundos. Perfecto, Jesús, ¿sí? Porque ya sabemos cuánto tiempo tarda en llegar a la altura máxima. Y si yo quiero saber cuál es la altura, entonces lo que ando buscando es una posición, una distancia, ¿sí? Y por lo tanto, si yo evalúo en la ecuación de posición para el tiempo t máximo, voy a tener cuál es esa altura. Entonces, para encontrar la altura máxima, evaluamos t máximo en la ecuación 1. La ecuación 1 decía, I de t máximo en este caso, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, no un tiempo cualquiera, por el tiempo máximo, menos 1/2 de g por t máximo al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación que tenemos, pero sabemos cuánto vale el tiempo máximo, ¿sí? El tiempo máximo escrito algebraicamente vale v0 dividido en g. Entonces, reemplacemos eso. La posición que yo tengo en el tiempo máximo es la altura máxima, entonces la voy a escribir como h máximo, porque la posición que yo tengo en ese momento es la altura máxima, y entonces esto es igual a h más v0 por el tiempo máximo, pero el tiempo máximo es v0 partido en g, menos 1/2 de g por v0 partido en g al cuadrado. Entonces, la ecuación que tenemos que resolver, en la cual quiero yo encontrar cuál es la altura máxima, es solamente esto, h más v0 cuadrado dividido en g, menos 1/2 de, se me simplifica uno de los g acá, este con este, me va a quedar solamente 1/2 de v0 cuadrado dividido en g. Ahora, ¿por qué lo hago algebraico? Porque miren la magia que va a pasar ahora. Esto en el fondo es, no sé, A, por decir algo, y esto es 1/2 de A, ¿sí? 1/2 de A. Entonces, si yo tengo una cosa menos su mitad, ¿eso cuánto me da? ¿Una cosa menos su mitad? La mitad. La mitad, ¿cierto? Entonces, aquí yo podría escribir esto como h máximo igual a h más la mitad, v0 partido en 2g, o escrito más bonito para que no se me pierdan, v0 cuadrado partido en g. Entonces, la altura máxima, en la versión más simple que lo puedo escribir algebraicamente, es h más 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado por g. Entonces, si ahora reemplazamos los valores, reemplazando los valores numéricos que conocíamos para esto, nosotros sabíamos que la altura del edificio era 50,0 metros, más 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado, que son 20,0 metros por segundo al cuadrado, dividido en g, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si calculo este número, me va a quedar 50 más 20 al cuadrado, dividido en 9,8 por 1/2, me queda 70,4. 70,4 metros, ¿sí? Ahora, me queda 70,4 metros, pero interpretemos eso en el diagrama, ¿sí? Porque yo medí la posición que tenía en un cierto instante de tiempo, y en el instante en el que se llegaba a la altura máxima. Pero la posición se está midiendo desde el origen del sistema de referencia, que está aquí, ¿sí? Entonces, si es que yo mido desde aquí, lo que estoy haciendo es medir desde el suelo, y por lo tanto, estamos llegando a que la altura máxima que calculamos se mide desde el suelo, y esos son 70,4 metros, ¿sí? Entonces, tiene sentido el resultado que obtuvimos, pero tenemos que ser conscientes de que son 70,4 metros
medidos desde el suelo. ¿Sí? Entonces, para que no quede duda, lo voy a poner aquí, medido desde el suelo. Un poquito por ahí. Entonces, la altura máxima es 70,4 metros medido desde el suelo. Esa es la máxima altura a la que llega la pelota. Y finalmente, la pregunta C dice, determine la velocidad de la piedra cuando regresa a la altura desde la que se lanzó. ¿Sí? Queremos saber cuál es la velocidad en este instante de tiempo. Entonces, sigamos. Parte C. Velocidad al volver al punto de partida. Eso es lo que queremos. ¿Sí? Entonces, sí, dime. Es que antes de que siga, creo que el anterior era como 52 y no 70. O sea, porque como es ¿Ya? como 400 dividido en 100, eso es como 4, dividido en 2 es 2, y como es 50 más 2. A ver, ¿cómo es la cosa? 20, ya, son 400, dividido en 10 aproximadamente, 40, pero eso me da 40, pues. Está corrido un 400 dividido en 10, me da 40, dividido Porque en sería 2 son 400 como dividido en 20. 100. Ah, no, porque el 9,8 Porque no ya está al acá. cuadrado. Eso. ¿Sí? Es solamente dividido en g, no dividido en g al cuadrado. ¿Sí? Eso es. No, si no hubiera subido muy poquito. Ya, entonces, lo otro que nos pedían es la velocidad al volver al punto de partida. Entonces, en estos ejercicios lo que uno siempre necesita es conocer el tiempo que me demoro en hacer eso, y eso poder reemplazarlo después en la ecuación de velocidad o en la de posición según corresponda. Entonces, lo que necesitamos conocer en este momento es en qué instante vuelvo a la posición inicial, al punto de partida. ¿Sí? Entonces, sea t asterisco el tiempo en el que se vuelve al punto de partida. Entonces, si en este instante se volvió al punto de partida, lo que nosotros sabemos es que la posición para este instante de tiempo tiene que ser la partida, ¿sí? Porque tenemos que buscar el instante de tiempo en el que se volvió a la partida. Y la partida es aquí, ¿sí? En el techo del edificio. Pero ese punto, esta altura, respecto al sistema de referencia, es estar a una altura h, ¿sí? Entonces, la posición que va a tener en este instante de tiempo en el que volvió a la posición inicial es h. Ahora, la posición está dada por h más b0 por el tiempo, en este caso el t asterisco, menos 1/2 de g por t asterisco al cuadrado. Y lo que estamos diciendo es que esto va a ser igual a h. Entonces lo que queremos nosotros es el tiempo t asterisco, para ver cuándo vuelvo a estar a esta altura h. Entonces se me simplifican los h, tengo solamente b0 por t asterisco menos 1/2 de g por t asterisco al cuadrado igual a 0, y voy a factorizar por t asterisco. Me queda b0 menos 1/2 de g por t asterisco igual a 0. Entonces, esta ecuación tiene dos soluciones. La primera solución es, como tengo una multiplicación acá de dos cosas, el t asterisco multiplicado por este paréntesis, y esto está dando igual a 0, entonces la única manera que dos cosas multiplicadas den 0 es que esto sea 0 o que esto sea 0, porque solamente cuando tengo dos cosas en las que uno de los factores es 0, entonces la multiplicación me da 0. Entonces, las dos soluciones podrían ser que t asterisco valga 0, o bien que el paréntesis de 0 menos 1/2 de g por t asterisco sea 0. Ahora, si es que el t asterisco vale 0, estamos hablando de el instante inicial, ¿sí? Y efectivamente en el instante inicial yo estoy en la altura h, pero ese no es el instante de tiempo que yo ando buscando, yo quiero saber cuándo vuelve. Y por eso es que tenemos dos soluciones, porque hay efectivamente dos instantes de tiempo en los que la bola está a una altura h. Pero este no es el que ando buscando, este sería el instante inicial.
y no es el que quiero, instante inicial. Entonces lo que yo busco es el otro tiempo en el cual se vuelve a este punto, que si lo despejo de acá me queda B0 igual a 1/2 de G por T asterisco, y entonces el T asterisco sería igual a 2B0 partido en G. Pero quiero que pongan ojo con algo. Aquí me queda 2B0 partido en G, pero B0 partido en G ya había salido antes. Aquí está. El tiempo máximo era B0 partido en G. Y ahora nos está dando 2 veces B0 partido por G. Eso quiere decir entonces que esto que tengo escrito acá podría escribirse como 2 veces el tiempo máximo. ¿Sí? Acordémonos que el tiempo máximo es el tiempo que me demoro en llegar a la altura máxima. Entonces, voy a anotar acá. Entonces, el T asterisco que buscábamos es T asterisco igual a 2 veces el tiempo máximo. Es decir, yo me demoro un tiempo máximo en llegar hasta la altura máxima y luego en volver a mi punto inicial, al punto de partida, me demoro 2 T máximo. O sea, me demoro lo mismo en subir que en bajar. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso es un resultado brillante porque entonces las cosas son simétricas. Lo que yo me demoro en llegar hasta el punto más alto y en bajar desde el punto más alto hasta la altura inicial es el mismo tiempo. Ahora, obviamente, lo que estamos diciendo es que aquí, por ejemplo, si hasta acá está la altura máxima, entonces la pelota fue para arriba, llegó hasta la altura máxima en 2,04 segundos, y luego volvió desde la altura máxima hasta la posición inicial en 2,04 segundos también. Pero, obviamente, que si yo considero el movimiento completo de la bola, o sea, desde el techo hasta la altura máxima, y desde la altura máxima hasta abajo, ese movimiento no es simétrico, ¿sí? Es simétrico hasta aquí, ¿sí? Hasta que llego a la altura del edificio. Ahí sí fui y volví la misma distancia. Pero si veo cuál es el tiempo que me demoro después en llegar hasta el piso, debería ser un tiempo mayor. Entonces, en este caso, es decir, el movimiento... Profe, ¿Sí? en el caso que me pregunten el tiempo que yo demoro en tocar el suelo, ¿tendría que sumarle a la posición los 50 metros? Exactamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que cambiaría en ese caso. Pero como ahora nos piden solamente hasta el punto en el que se lanzó, entonces ya tenemos cuánto es ese tiempo, porque entonces podríamos reemplazar que si T asterisco es 2 veces el tiempo máximo, y el tiempo máximo era 2,04 segundos, entonces esto es 4,08 segundos. Ese sería el tiempo que yo tardo en regresar a la altura máxima. Pero no era eso lo que me pedían cuál es la velocidad cuando regreso a la altura máxima. ¿Y cuánto es? ¿Cómo calculo eso? Reemplazo el tiempo ¿En dónde? en la ecuación de velocidad. Perfecto. ¿Sí? Entonces, para encontrar la velocidad, evaluamos la ecuación 2 en este tiempo asterisco, y nos va a quedar entonces que la velocidad para este instante de tiempo es la velocidad inicial menos g por el tiempo asterisco. Lo voy a hacer algebraico para no hacer tantos números. Me va a quedar entonces que la velocidad en este instante que ando buscando es la velocidad inicial menos g por t asterisco. Pero t asterisco es 2 veces el tiempo máximo. Y el tiempo máximo es V0 partido en G. Entonces aquí se me simplifican las G, me va a quedar entonces V0 menos 2V0, y si a una cosa le quito su doble, entonces me queda menos V0. Lo que estamos diciendo entonces es que la velocidad cuando vuelvo al punto de partida es menos V sub 0. ¿Cómo podríamos interpretar esto? ¿Tiene sentido o no que nos haya dado esto? Sí, porque va hacia abajo. Va hacia abajo, entonces en esa parte estamos de acuerdo. Como ya viene bajando la pelota, entonces era de esperar que nos diera una velocidad negativa, porque nos está indicando hacia abajo.
pero más aún nos está diciendo que la rapidez que traigo en este instante es la velocidad inicial. O sea, el movimiento es extra simétrico, porque no solo me demoro lo mismo en subir que en bajar, sino que la velocidad que yo llevaba en el punto inicial es la misma que llevo cuando voy de vuelta, ¿sí? O sea, la velocidad que tengo cuando voy pasando por el mismo punto después de haber ido y vuelto es el mismo módulo de la rapidez, o sea, el mismo módulo de la velocidad, es la velocidad inicial, el módulo, en módulo, ¿sí? Entonces, Marcos dice, el módulo es el mismo, lo que cambia es el sentido, exactamente, ¿sí? Entonces, con esto en verdad nosotros ya podemos avanzar más rápido después, porque si en otro ejercicio, ahora que ya hicimos este cálculo, les preguntan cuál es la velocidad cuando regreso al punto de partida, ustedes inmediatamente pueden decir, ok, esto es la misma velocidad inicial, pero con el signo cambiado porque ahora va en la otra dirección, pero el módulo es el mismo, ¿sí? Eso es lo que acabamos de mostrar, ¿sí? Que el movimiento es simétrico, que el tiempo que me demoro en volver es 2 veces el tiempo máximo y que la velocidad es la misma. Aquí dice velocidad inicial, ¿sí? Así que es lo mismo. Y finalmente lo otro que se preguntaba era encuentre la velocidad y posición de la piedra en t igual a 5 segundos. Esas se las dejo de tarea para que ustedes también puedan practicar, pero lo único que hay que hacer es reemplazar en t igual a 5, ¿sí? Entonces, lo dejo hasta aquí y nos vamos a recreo por 10 minutos para a la vuelta ver el siguiente ejemplo. Nos vemos entonces. Volvimos, chicos. Ya, entonces espero que hayan disfrutado su recreo porque vamos al tiro con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo de la clase de hoy es el ejemplo número 15 ya del curso y es un poquito más complicado que lo que hemos hecho hasta el momento, ¿sí? Pero era para llevarlos al extremo y al mismo tiempo para cuestionarnos un poco qué es esto de los instantes de tiempo, porque es una de las cosas que más confunde cuando uno está trabajando en cualquier problema de física, ¿sí? Entonces el problema dice así: una pelota se deja caer desde el techo de un edificio, ¿ya? Distinto al de recién, porque no se lanza hacia arriba desde la parte de arriba del edificio, sino que se deja caer, ¿sí? Entonces va con velocidad inicial 0. Un observador parado enfrente de una ventana de altura h minúscula, nota que la pelota cruza la ventana en un tiempo t mayúscula, ¿sí? La persona en la ventana ve que cuando la pelota pasa por arriba y hasta que pasa por abajo, ese intervalo de tiempo es t mayúscula. Luego de desaparecer por la parte baja de la ventana, la pelota continúa cayendo hasta chocar con el suelo. Entonces, parte A: encuentre el tiempo que demora la pelota en aparecer en la parte alta de la ventana luego de ser soltada desde el reposo. Parte B: encuentre el tiempo que demora la pelota en impactar el suelo después de desaparecer de la parte baja de la ventana. Justifique. Entonces, cambiémonos al tiro a la pizarra para que veamos cómo es que se aborda este ejercicio. Entonces, yo me adelanté y copié el mismo diagrama que estaba en la presentación para que podamos analizar mejor la situación. Entonces, tenemos acá el edificio, ¿sí? De altura H mayúscula, ¿sí? Así le puse a la altura del edificio. H mayúscula no, o sea, en principio es un valor conocido por el ejercicio, porque estaba puesto en el diagrama. Y la ventana tiene una altura H minúscula. Sabemos además que la pelota se deja caer, por lo tanto la velocidad inicial es 0. Entonces, el primer paso que deberíamos hacer, una vez que ya tengo listo el diagrama, es establecer el sistema de referencia. Entonces, en este caso, el sistema de referencia yo lo puedo poner donde yo quiera, ¿sí? Pero porque me conviene para el ejercicio, lo voy a elegir poner en la parte más baja, ¿sí? Entonces acá vamos a ubicar el sistema de referencia, justo por la misma línea en la que viene cayendo la pelota, para que la coordenada en X sea 0, pero en el eje Y entonces es donde tengo movimiento, en este caso para la bola que viene cayendo, ¿sí? Eso es lo que tenemos.
Siguiente paso, ahora que ya tengo el diagrama y tengo el sistema de referencia, escribir ecuaciones de movimiento. Aunque yo no tenga idea cómo abordar este ejercicio, ¿sí? No sé qué hacer, hay una ventana, hay un intervalo de tiempo, ¿no? Una cuestión súper complicada, pero con estos pasos es la clave del triunfo, ¿sí? Entonces, tengo el diagrama, tengo el sistema de referencia, planteemos entonces las ecuaciones de movimiento para la... ¿Una pelota? Sí, una pelota, para la pelota. Entonces, para la pelota, yo tengo que, vectorialmente, la manera más general que puedo hacerlo, la posición es lo que varía en X más lo que varía en Y, en X tongo e Y tongo respectivamente. Y además, el vector velocidad es el vector velocidad cómo varía en el eje X, en X tongo, más cómo varía en el eje Y, en Y tongo. Pero la gracia es que nosotros sabemos que esto es una caída libre, un lanzamiento vertical. En este caso, no es un lanzamiento, pero se deja caer hacia abajo. Entonces es perfectamente vertical. Por lo tanto, la componente X, tanto de la posición como de la velocidad, es 0. ¿Sí? Por ser movimiento vertical. Entonces no tengo nada pasando en el eje X. Hago este paso que puede parecer innecesario para algunos de ustedes, pero porque es una buena costumbre para lo que vamos a empezar a ver la próxima clase, que es cuando tengo movimiento en las dos dimensiones, ¿sí? Cuando tengo movimiento en X y tengo movimiento en Y. Entonces, en este caso no tengo movimiento en el eje X, por lo tanto no tengo ecuación de posición ni de velocidad. Por lo tanto, puedo centrarme, me centro solo en lo vertical, y entonces puedo escribir las ecuaciones de posición y de velocidad verticales. Entonces, ¿cómo escribo la ecuación de posición para esta bola que viene cayendo? Partió de acá, desde el punto más alto del edificio, con velocidad inicial 0. Y el sistema de referencia es este que tengo dibujado acá abajo. ¿Cómo me queda la ecuación de posición? Los escucho, Leo. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ecuación de posición para la pelota, considerando este sistema de referencia. Quedaría la altura menos un medio por g por el tiempo al cuadrado, porque la velocidad sería 0. Sí, el tiempo seguiría. O sea, esa parte seguiría. Ya, perfecto. ¿Y cuál altura? ¿Cuál? La del edificio, H mayúscula, yo creo. H ¿no? H mayúscula. Perfecto. Sí, entonces la posición inicial desde la que parte la bola respecto al sistema de referencia que tenemos es H mayúscula. ¿Sí? Y efectivamente, como no tengo velocidad inicial porque se deja caer, pierdo ese término y solamente me queda el término de 1/2 por gt cuadrado. Menos 1/2 porque la aceleración de gravedad es hacia abajo y en este caso el sistema de referencia lo tenemos puesto con los negativos hacia abajo. Entonces tenemos la ecuación de posición, que voy a llamar 1, ¿y cómo sería la ecuación de velocidad a lo largo del eje Y? Sería menos g por el tiempo. Perfecto, menos g por el tiempo, porque de nuevo no tengo velocidad inicial, entonces solamente me queda el término con la aceleración. Entonces ya tengo las ecuaciones de posición para esta bola. Los 3 primeros pasos completados, ¿sí? Ahora, lo siguiente que podemos hacer es empezar ya a pensar cómo calculamos lo que nos están pidiendo. Dice, encuentre el tiempo que demora la pelota en aparecer en la parte alta de la ventana, ¿sí? Entonces, vamos a definir 2 instantes de tiempo, ¿sí? Primero, sea t sub, le voy a poner sub de superior para que sea el instante de tiempo, sea t el instante en el que la bola aparece en la parte alta de la ventana. Entonces, lo que sabemos para esto es que la posición en Y
para este instante de tiempo se calcula como h menos 1/2 de g por este tiempo al cuadrado. Pero ¿cuánto es la posición que yo tengo cuando... ahí tengo una mano levantada. Pero la pregunta es, ¿cuál es la posición que tengo cuando estoy en la parte alta de la ventana? Aquí. H minúscula. Respecto al sistema de referencia que tengo, ¿es h minúscula a secas? Menos. ¿Qué opinan los compañeros? A ver, al tiro te doy la palabra a Constanza. ¿Cuál es la posición en este punto? ¿La sé a priori o no? ¿O me falta algo? ¿Dónde están todos? H menos H, ya, H mayúscula menos el H minúscula. Eso sería perfecto si es que la ventana estuviera pegada acá arriba, ¿sí? Porque entonces ahí, o pegada, a ver, H menos H minúscula. Claro, si es que la ventana estuviera pegada arriba, entonces ahí estaríamos bien. Pero no está pegada arriba. Entonces, nos falta un dato, si es que se pueden dar cuenta. Necesitamos saber dónde más o menos está la ventana. ¿Sí? Entonces, pongamos nosotros una altura aquí intermedia, que va a ser la altura de la ventana respecto al suelo. Y le voy a llamar H'. Ahora, si lo escribo de esta manera, con el H' puesto ahí, ¿cuál es la altura de este punto respecto al sistema de referencia? H menos H' más H. Dime cuáles son mayúsculas y cuáles son minúsculas. Perdón, H porque- mayúscula ¿Ya? menos paréntesis, o sea, paréntesis, H' ¿Ya? más H y cerramos paréntesis. H' más H, sí. ¿Eso? Así. Ya, si escribes eso, entonces estás calculando esta distancia. ¿Eso es lo que queremos saber? ¿O no? ¿Qué es la posición de este punto? ¿Qué es lo que debería yo calcular si quiero la posición de este punto respecto al sistema de referencia? Sofía Guerra ahí tiene otra respuesta, ¿sí? Sofía dice que debería ser H más H', ¿sí? O sea, toda esta distancia, ¿sí? Que es efectivamente lo que yo necesito calcular, porque si acá está el sistema de referencia y acá está la altura a la que quiero llegar, entonces lo que yo necesito es esa distancia, ¿sí? Y esa distancia efectivamente se escribe como H más H', ¿sí? Entonces, en este caso, la posición que tengo para el instante de tiempo t superior es H más H', o H' más H, da lo mismo porque es una suma. Ahora sí, Constanza, perdón. Cuéntame. Hola, profe. Sí, Hola. tengo una duda, porque cuando vamos reescribiendo como las ecuaciones, por ejemplo, Ajá. ahí la de posición y velocidad, mantengo como la flechita vectorial arriba, en el i y en la velocidad, o no es necesario. Es una muy buena pregunta, ¿sí? Porque cuando yo dije esto de me centro solo en lo vertical, si te fijas yo estoy escribiendo el I de t, ¿sí? Solo esta partecita, ¿sí? Entonces, efectivamente aquí yo podría escribir I de t en itongo y ponerle el itongo a todas partes, debería ser así, ¿sí? Pero la verdad es que puedo omitir eso si es que no lo pongo en ninguna parte, porque lo que estoy diciendo es que estoy escribiendo solamente este número que acompaña al itongo. Entonces después, por ejemplo, aquí yo podría cambiar esto por h menos 1/2 de gt cuadrado y todo esto por itongo, ¿sí? Pero puedo escribirlo sin los vectores unitarios mientras no ponga a ninguno de los dos lados, porque entonces acá tengo una magnitud escalar y otra magnitud escalar, ¿sí? Una magnitud escalar y otra magnitud escalar, y por lo tanto mis ecuaciones son coherentes, ¿sí? No sé si eso aclara tu duda. Sí, entonces como lo tengo como en solo una dimensión, no es necesario. Exactamente, ¿sí? Pero hay que Ay. aclarar eso, ¿sí? De que es porque tiene solo una dimensión, ¿sí? En este caso me centro solo en lo vertical y lo puedo escribir sin los vectores, ¿sí? Porque en el Gracias, fondo la profe. dirección, perdón, en el fondo la dirección está acá, porque ahí dices que es en el eje Y y acá digo que es en el eje Y, ¿sí? Sí se entiende. Gracias. De nada. Ya, entonces, volvamos.
la posición que tengo en este instante de tiempo es h más h', y lo puedo escribir de esta manera. Por otra parte, esta le vamos a llamar ecuación 3, por otra parte puedo definir sea t_inf el instante en el que la bola desaparece por la parte inferior de la ventana. Entonces, si en este instante de tiempo desaparece, entonces la posición para este instante de tiempo sería h menos 1/2 de g por el tiempo inferior al cuadrado, y eso entonces sería igual ¿a qué altura? Aquí. Sí, inferior. ¿Cuál es la posición que tengo en este instante de tiempo? En el tiempo inferior. H menos H'. H menos H'. ¿Cuál H? La H Perdón, mayúscula. H minúscula menos H'. H minúscula menos H'. O sea, a esta distancia le quieres restar esta. ¿Qué representaría eso? En el chat Almendra y Sofía me dicen H', ¿sí? Ojo con lo que estamos diciendo. Acá está el origen del sistema coordenado y yo quiero saber cuál es la altura respecto a este punto de ciertos instantes de tiempo. Entonces, por ejemplo, en el tiempo superior estábamos aquí, ¿sí? Si yo quiero saber la altura respecto a este sistema de referencia, lo que necesito es esa distancia. Ahora yo les preguntaba por el tiempo inferior, por lo tanto, aquí estoy en el instante de tiempo inferior y lo que necesito entonces es esa distancia. Y a esa distancia le pusimos nombre que era h'. ¿Sí? Entonces ya lo sabemos. Sabemos que la posición para este instante de tiempo es h'. ¿Sí? Ya a esta ecuación le vamos a llamar 4. Entonces, ahí. Eso es lo que llevamos hasta el momento. ¿Sí? Tenemos dónde estaba en la posición en un instante superior, que era la parte de arriba de la ventana, y dónde estaba en el instante inferior, que es cuando estoy pasando por la parte baja de la ventana. Pero no hemos resuelto lo que nos piden. Y aquí entonces es donde uno debería entonces preguntarse cuál de los datos que me dio el problema no hemos usado. ¿Sí? Y el enunciado nos decía ya, la ventana tiene una altura h, y lo que nos decían es que un observador parado enfrente de la ventana, nota que la pelota cruza la ventana en un tiempo t mayúscula. ¿Sí? Lo que me demoro en cruzar la ventana es t mayúscula. Entonces les tengo una pregunta clave para ustedes. T superior, este nombre que pusimos acá, T sub, ¿es un intervalo de tiempo o un instante de tiempo? Un instante. Eso nos quiere decir que está medido desde el origen del sistema temporal. O sea, yo puse el cronómetro en 0 cuando dejé caer la bola, y por lo tanto, T superior es el instante de tiempo que marcaba el cronómetro desde que empezó a caer la bola hasta que llegué a esta altura. ¿Sí? Eso es el instante de tiempo T superior. T inferior, ¿es un instante de tiempo o un intervalo? Los leo, escucho. T-inf. Instante o intervalo. Almendra me dice que es un instante también. Quiere decir que es desde el 0 es cuando la pelota empezó a caer, hasta que llegó a esta altura. Y el número que marcaba el cronómetro es T-inf. ¿Sí? Inferior. Pero ahora les pregunto. El observador dice que la pelota cruza la ventana en un tiempo T mayúscula. T mayúscula es entonces un instante de tiempo o un intervalo de tiempo. Un intervalo. Es un intervalo de tiempo. ¿Y cómo lo podríamos escribir entonces, Diego?
como una diferencia, o sea, como una variación. ¿Ya? ¿De qué? T inf y T sub. ¿Ya? ¿En qué orden? En el que lo dije, según yo. ¿Ya? Quedaría en H' menos un paréntesis de H más H'. Ya, a ver, esperen. Ah, no sé. ¿Sí? ¿Ya? Porque ¿de dónde salieron esas H? Yo estoy hablando de intervalos de tiempo. ¿Sí? Entonces, si T es un intervalo de tiempo, Agustín me decía, lo puedo hacer como uno inicial menos uno final, o sea, uno final menos uno inicial, ¿sí? Como una diferencia de dos cosas. Entonces, las dos cosas que se tienen que restar tienen que ser tiempos, ¿sí? Porque es un intervalo de tiempo, entonces tienen que ser un tiempo final menos un tiempo inicial. ¿Quién sería el tiempo final en este caso? T inf. El tiempo inferior, porque ese es el último que tengo, ¿sí? Primero partió por arriba y después llega a la parte de abajo de la ventana, porque viene cayendo de arriba hacia abajo. Entonces este sería el instante de tiempo final menos el instante de tiempo inicial, que es cuando parte por la ventana, ¿sí? Entonces, este es un intervalo de tiempo y esto es lo que tarda en cruzar la ventana. Eso es lo que nos decían, en cruzar la ventana. Eso era lo que nos decían que valía T mayúscula, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo quiero hacer esta resta de estos dos tiempos, no conozco a priori cuánto vale el tiempo inferior y el tiempo superior, ¿sí? Entonces, despejémoslo de aquí, pues digamos que el tiempo inferior se puede expresar entonces como T más T superior. ¿Sí o no? Esa sería una manera de expresar el tiempo inferior, como el T mayúscula, que es conocido por el enunciado, y por el tiempo superior, que no lo conocemos, pero es lo que nos piden calcular, porque lo que nos piden es encuentre el tiempo que demora la pelota en aparecer en la parte alta de la ventana, ¿sí? O sea, el tiempo superior. Entonces, para que avancemos con esto, reemplacemos, a esta le vamos a poner 5, creo que iba. Sí, 5. Entonces, esta es la ecuación 5. Reemplacemos, no, antes. Si hago la ecuación 4 menos 3, se tiene. ¿Por qué voy a hacer esto? Dirán ustedes. Ecuación 4 menos ecuación 3, ¿sí? Porque yo tenía tiempo inferior menos tiempo superior. Entonces, si hago esa resta entre estas dos cosas, veamos qué nos queda. Nos va a quedar la posición en el tiempo inferior menos la posición en el tiempo superior. Y esto entonces va a ser igual a el H' menos H' más H. Eso es lo que estamos diciendo. Si es que yo resto estas dos ecuaciones, tengo esto, esto, esto y esto. Entonces, si las resto me queda, para un lado, este menos este, y al otro lado, este menos el otro. ¿Sí o no? Y les pregunto ahora, ¿qué es esto que acabo de armar? ¿Qué magnitud física es la que estamos representando cuando yo escribo H' menos H' más H? Distancia. ¿Distancia o Longitud. o longitud? Ya, a ver, refinemos los términos. ¿Qué opinan los demás? Sí o sí es de dimensión de longitud, ¿sí? Porque estamos restando dos posiciones, pero afinemos el lenguaje. ¿Qué es si yo hago una posición menos otra posición? ¿Qué es esto? Voy a preguntarlo de otra manera. Delta. Ah, ¿ya? ¿Qué dijiste, Diego? Delta. Delta, ya, es un delta. ¿De qué? El desplazamiento. Es el desplazamiento, ¿no, Reika? ¿Por qué? No te me arranques, Reika. Ya hablaste ya. Porque estamos... siempre que hablo me agarra. Ya, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se está calculando el tramo
Sería el desplazamiento, que es la posición final con la posición inicial. Perfecto. Habíamos dicho justo antes que el tiempo inferior era el tiempo final, porque es la parte de abajo de la ventana, y el tiempo superior era la parte inicial. Si ahora yo resto las posiciones, entonces estoy hablando de la posición final, esta la podríamos llamar posición final, menos una posición inicial, y por lo tanto, lo que tengo al otro lado es el desplazamiento. Eso es lo que tengo, ¿sí? Resté una posición inicial menos una posición final. Entonces, veamos qué nos queda si hago esto. Voy a reemplazar cuánto valían estas cosas. Esta vale h menos 1/2 de g por el tiempo inferior al cuadrado, menos, voy a poner en paréntesis para que nadie se me confunda, h menos 1/2 de g por el tiempo superior al cuadrado. Y esto me queda igual a h' menos h' menos h. Se nos simplifican las h', y entonces me queda solamente que esto es igual a menos h. ¿Tiene sentido que sea menos h o no? ¿Cómo podríamos interpretar esto? Se nos durmieron. Según esto, el desplazamiento que sufrió la bola fue de menos h. ¿Tiene sentido o no? ¿Y cómo lo interpretamos? Es la ventana, dice Almendra. A ver, Constanza, te vi. Expláyate. Sí tiene sentido porque va cayendo hacia abajo, pues, y por el sistema de referencia como que concuerda. Perfecto, ¿sí? Porque resulta que lo que estamos midiendo es el desplazamiento que tuvo la bola desde aquí hasta acá. Ese desplazamiento fue así. Ese es el vector desplazamiento. Esto que estoy dibujando acá. Tiene un módulo h, pero es hacia abajo. Entonces tiene sentido que nos quede menos h, porque entonces estoy diciendo que es de módulo h hacia abajo, ¿sí? Entonces, vamos bien. Y ahora, entonces, lo que podríamos hacer es que, al fin y al cabo, lo que yo tengo aquí es una ecuación, ¿sí? Una ecuación que la puedo reescribir un poquito mejor. Dice h menos, de hecho, a ver si ustedes son secos. Aquí dice h menos una cosa, menos h por la misma cosa. Entonces, esa h se va a terminar simplificando con esa. Y por lo tanto, lo único que nos va a quedar es menos 1/2 de g por el tiempo inferior al cuadrado, más 1/2 de g por el tiempo superior al cuadrado, igual a menos h. Esta es la ecuación que tenemos. Aquí lo que nosotros conocemos, ¿sabemos cuánto vale el g? Sí, vale 9,8. Sabemos cuánto vale el h, porque nos dijeron desde el enunciado que la ventana medía h, por lo tanto sabemos cuánto vale ese valor, y los únicos que no conocemos son el tiempo inferior y el tiempo superior. Pero nosotros habíamos encontrado una manera de escribir al tiempo inferior en función del tiempo superior. Eso nos eliminaría una incógnita ahora en la ecuación. Entonces reemplacemos eso. Si lo reemplazo acá en la ecuación, me va a quedar 1/2 de g por el tiempo inferior, que era t más el tiempo superior al cuadrado, más 1/2 de g por el tiempo superior al cuadrado, igual a menos h. Eso es lo que nos va quedando hasta el momento. Entonces, si lo tengo escrito de esta manera, lo que me falta por resolver acá es este cuadrado de binomio. Entonces, resolvámoslo. Me queda 1/2 de g por el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Eso era el cuadrado de binomio, se les olvidó ya, con tanto tiempo que ha pasado desde el colegio. Entonces, me va quedando esto, igual a menos h, que parece ser bien monstruoso, pero también tenemos otra cosa, porque resulta que aquí dice menos 1/2 de g por t superior al cuadrado, y acá tengo más 1/2 de g por t superior al cuadrado. Entonces la verdad es que tengo uno positivo y uno negativo, por lo tanto este término se me elimina con todo eso que tengo allá. Entonces, en verdad, lo único que me va quedando es menos 1/2 de g por el t cuadrado, mayúscula, que sé cuánto vale, más 2 por el t
tiempo superior igual a menos h. Y lo que yo quiero conocer de acá, ya sé cuánto vale el g, sé cuánto vale el t mayúscula, porque me decían, el observador mide t mayúscula, entonces ya sabemos, este también, y el único incógnita que nos queda entonces es el tiempo superior. Pero lo puedo despejar de acá. Entonces, ¿cómo me quedaría? Los menos se me van, entonces me queda t cuadrado más 2t por el tiempo superior igual a 2h partido en g, y por lo tanto el tiempo superior sería igual a, hoy está difícil, 2h partido en g menos t cuadrado, todo esto por 1 partido en 2t mayúscula. Eso, ¿sí? Se los dejo escrito, pueden, obviamente háganlo con calma para ver si es que llegan a lo mismo, igual lo hice rápido, quizás me equivoqué en algún signo, espero que no. Pero eso, ese es el resultado al que deberíamos llegar, y esto era lo que se nos estaba pidiendo, porque si se fijan, lo que nos pedían era, encuentre el tiempo que demora la pelota en aparecer en la parte alta de la ventana. Eso es el instante de tiempo t superior, y aquí lo encontramos en función de puras variables conocidas, porque el h era conocido, el g es conocido, el t mayúscula era conocido, entonces todos los valores que tengo acá son valores conocidos, y por lo tanto esta ya es mi respuesta final del ejercicio. La parte B se las voy a dejar planteadas para que vean cómo lo hacen, porque dice, encuentre el tiempo que demora la pelota en impactar el suelo, ¿sí? ¿Qué instante de tiempo, o cómo podrían encontrar cuando impacta el suelo? ¿Cuál es la posición que se tiene cuando se impacta el suelo? Mirando el diagrama. 0. 0, ¿sí? Y con eso se solucionó todo el problema, ¿sí? Porque lo que estamos buscando en este caso es el tiempo que me demoro en llegar a posición igual a 0, ¿sí? Y eso ya deberían ser capaces de ustedes hacerlo con las cosas que hemos aprendido hasta el momento. Entonces, solamente para cerrar la clase, porque sé que me pasé en el tiempo, hoy día vimos el quiz de repaso para despertar después del receso y 2 ejemplos de resumen para reforzar lo de caída libre. La próxima sesión vamos a ver ejemplos de movimiento en 2 dimensiones, cuáles son las características del movimiento de proyectiles y algunos ejemplos de lanzamientos de proyectiles, que ya es una aplicación de todo lo que hemos visto, pero en 2 dimensiones. Eso, chicos, muchas gracias por haber venido, lo siento por haberles quitado unos minutitos extra de su tiempo y nos vemos el miércoles.